Nos encontramos ahora de regreso en nuestro estudio de la Parashat de la semana, en la Aliyá número 6, Parashat Bo. Quedamos en el capítulo 22, el capítulo 12, versículo 29, y vamos a terminar todo el capítulo 12 hasta el versículo 51. Leyendo en la Torah encontramos lo siguiente. Ocurrió a la medianoche que Adonai mató a todo primogénito de la tierra de Mizraim, desde el primogénito de Paró, que se hubiera sentado en su silla, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de la bestia. Se levantó Paró en la noche, él, todos sus siervos y todo Mizraim. Hubo un clamor muy grande en Mizraim porque no había casa que allí no había un muerto. Y llamó a Moshe y a Aarón en la noche y dijo: levántense, salgan de dentro de mi pueblo, también ustedes y también los Bené Israel, vayan y sirvan a Adonai como ustedes han hablado. También vuestras ovejas, también vuestros vacunos tomen, tal como ustedes han hablado, y vayan, y me bendecirán también a mí. Se puso duro Mizraim sobre el pueblo para apresurar a enviarlo de sobre la tierra, porque dijeron: todos nosotros podemos morir. Alzó el pueblo su masa cuando todavía no había fermentado sus obras, atadas con sus vestimentas sobre sus hombros. Los Bené Israel hicieron como habló Moshe y pidieron a Mizraim utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Adonai puso la simpatía del pueblo a los ojos de los Mizrim, les pidieron y vaciaron a Mizraim. Partieron los Bené Israel de Ramsés hacia Sucot como 600,000 hombres de a pie, aparte de los niños. También una mezcla numerosa subió con ellos, ovejas y vacunos, un ganado muy numeroso. Hornearon la masa que había sacado de Mizraim, matzot, pues no habían fermentado, porque habían sido echados de Mizraim y no pudieron demorarse, ni tampoco provisión se habían hecho. La permanencia de los Bené Israel que habitaron en Mizraim fue de 430 años. Fue al final de los 430 años, ocurriendo en ese pleno día, que salieron todas las legiones de Adonai de la tierra de Mizraim. Noche de guardia es para Adonai, para sacarlos de la tierra de Mizraim. Esa es la noche delante de Adonai para protección de todos los Bené Israel para sus generaciones. Dijo Adonai a Moshe y a Aarón: esta es la ley de Pesach. Todo hijo de extranjero no comerá de él. Todo siervo, un hombre comprado por plata, lo circuncidarán y entonces comerá de él. Residente y jornalero no comerán de él. En una sola casa será comido. No sacarás de la casa de la carne hacia afuera, y hueso no romperán de él. Toda la congregación de Israel lo harán a él. Si peregrinará contigo un prosélito, si peregrinara contigo un prosélito y hace Pesaj para Adonai, será circuncidado todo varón y recién entonces se acercará para hacerlo, y será como el ciudadano en la tierra, pero todo incircunciso no comerá de ella. Una sola ley habrá para el ciudadano y para el prosélito que peregrina dentro de ustedes. E hicieron todos los Bené Israel tal como ordenó Adonai a Moshe y a Aarón, así hicieron. Fue en pleno día aquel que sacó Adonai a los Bené Israel de la tierra de Mizraim por sus legiones. Bien, comienza la matanza de los primogénitos. El exterminador comienza su labor y empieza a eliminar la vida de los primogénitos entre los egipcios. Cuando ve toda esta mortandad que está ocurriendo en cada casa, o sea, no importa que fuera el padre, el abuelo, o sea, hasta los nietos, esto es lo que se considera una casa, estas tres generaciones, los nietos, los padres, los abuelos, no había una sola casa en que no hubiera dolor por causa de la muerte. El pueblo egipcio tuvo mucho temor, y aun cuando Hashem había dicho al pueblo hebreo que solicitara bienes para poder llevar como compensación a todo lo que ha ocurrido,
al lugar al que iban a ser dirigidos. Los egipcios, contrario a lo que se puede suponer, efectivamente le hicieron llegar las peticiones, los regalos que pidieron. Incluso apresuraron que así se fueran. Vamos, vayan, tomen todo lo que necesiten, llévense todo, animales, todo, llévense. Porque ya tenían mucho temor de que toda la humanidad o todos los egipcios murieran en aquel tiempo. Así que ellos se apresuraron y se fueron con muchísimos bienes. La presión también de los egipcios por que ya se fueran los hebreos, recogieron la masa que generalmente dejan por la noche para que ésta vaya calentando y fermente, suba y pueda ser hecho un rico pan. A causa de la prisa con la que fueron apremiados tanto por Hashem como por el pueblo egipcio, entonces no fermentaron la masa, prepararon galletas, hornearon para el camino, prepararon galletas. Esta es la matzá. Este es el momento en el cual se simboliza también la matzá. Aquí, aun cuando previamente Hashem había dicho que comeríamos matzá en esos días. ¿Ya? Ahora, en este tiempo, también los hijos de Israel, dice la Torá, partieron los Bené Israel de Ramsés hacia Sucot, como 600,000 hombres de a pie, aparte de los niños. Partieron de Ramsés hacia Sucot. Sucot, que va a ser la primer parada, la primera jornada que va a tener el pueblo. Así que si ese tiempo era Pesaj y se iban a instalar en Sucot durante la primera jornada, con esto nosotros vamos a entender que la jornada que Hashem ha provisto para el pueblo es de Pesaj a Sucot, hablando en lo que nosotros hoy entendemos como las fiestas, que tenemos que recorrer estas fiestas de Pesaj a Sucot, pasando por Shavuot y las otras fiestas que hay intermedias, refiriéndonos a los Shalom Regalim como Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces partieron, se llevaron todos sus animales, ya no había que demorarse más después de 430 años que se mantuvieron en Mitzrayim. Para poder reconocer este tiempo de liberación constantemente dentro del pueblo de Israel, se ha de repetir este ritual de Pesaj. Y cuando se repite este ritual de Pesaj, será porque tú te identificas como parte de la nación de Israel, que en ese tiempo estaba siendo identificado por una señal de pacto que es el Brit Milá, porque hasta entonces solamente se han dado a conocer 3 mandamientos, pero el que identifica propiamente a Abraham Avinu es el Brit Milá, aun cuando hay otros 2 que son parte de. Pero esta situación del Brit Milá va a identificar al pueblo como parte del pueblo del pacto. Así entonces, para poder participar de Pesaj, tal como sucedió en aquel tiempo, pues previamente Moshe Rabenu había circuncidado a su hijo después de aquella situación que vimos con su esposa. Entonces había que ser partícipes de Pesaj después de la circuncisión. Entonces todo aquel que participe de Pesaj deberá estar circuncidado y que sea de la nación. Aquel que está en la nación, se encuentra en la nación, pero es decir, en la tierra de Israel, comerciando, viviendo, radicando, pero no es parte de la nación de Israel, entonces él no participa de Pesaj porque hay que ser parte de la nación. Y si hace parte de la nación,
a través del Brit Milá. Incluso si los siervos o los esclavos de los hebreos, para poder participar, tenían la obligación de participar en Pesaj, porque un siervo de los hebreos era considerada su voluntad bajo dominio de la voluntad del hebreo. O sea, siempre y cuando estos siervos sean de otras naciones, de los cuales salieron muchos con los hebreos en el tiempo de la liberación de Mitzrayim. Entonces, si alguno de ellos estuvieran en la nación y están en servidumbre con algún hebreo, como el hebreo tiene control de la voluntad del siervo, entonces también lo ha de circuncidar y entonces deberá participar de Pesaj, porque es parte de la nación al ser parte, propiedad de la persona, propiedad de un hebreo. Porque su campo del hebreo va a generar riquezas, estas riquezas serán llevadas al Bet HaMikdash más adelante o al Mishkan más adelante, porque es su propiedad y está al servicio de Hashem su propiedad. El año Shemitah, el año Yobel, todo esto. Si él tiene animales, como son su propiedad, también están al servicio de Hashem. En el caso del Shabbat, no hay untar hacia los animales, todo eso lo vamos a conocer más adelante en la Torah. Pero el caso de los siervos es semejante, también es su propiedad y estos están al servicio de Hashem. Por esa razón deben ser también circuncidados y participar de Pesaj. Así, estos 600.000 varones que conforman la nación de Israel comienzan su caminar hacia Sukkot, primera jornada, de Pesaj a Sukkot, tomando en cuenta que cada uno de nosotros, a través del paso del tiempo, debemos repetir el ritual en la misma fecha, entregándonos mente y espíritu afianzados en Hashem para que obedezcamos este ritual y entendamos por qué se gestó y nos identifiquemos con esa liberación, pues nosotros mismos necesitamos ser liberados en este mismo tiempo, en esta misma época, en la fecha aquella en la cual ha sido liberado nuestro pueblo. Es la fiesta de nuestra liberación. Y recordar que nuestra liberación apunta en primera jornada de Pesaj a Sukkot. Y que todas nuestras propiedades están al servicio de Hashem. Bueno, esto es lo que nos enseña la sexta Aliyá. Shalom.